tener como la parte... Uy, permítanme. No quiero agarrarlo. Listo. Bueno, como todo lo que les decía en medicina, nosotros vamos a tener una parte pues macroscópica y otra parte microscópica. En este caso, ustedes no va a ser una parte microscópica, sino que va a ser una parte más externa, como, perdón, más interna, como más pequeñita, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar abarcar, porque ya saben, la dinámica es que estamos hablando acerca de lo que se da en la práctica general, en el laboratorio, y abarcamos lo que son los objetivos de los mesones. En este caso, si ustedes se van a los objetivos de configuración interna, van a ver que tenemos básicamente 3 mesones que son de observaciones anatómicas, que vamos a estar hablando sobre las fibras y de sustancia gris y sustancia blanca. Ya les voy a explicar más adelante acerca de esto. Entonces, nosotros tenemos en el laboratorio, para un mesón en específico, un programa 3D y van a ver en los objetivos que se requiere para 2 mesones, si no me equivoco. En este caso yo no lo tengo en mi computadora, está en la computadora de laboratorio, pero vamos a intentar como abarcarlo en la teoría aquí. Ya van a ver que les traigo como bastantitas imágenes. Y por otro lado también tenemos un mesón que acerca de las lesiones, que es el tercer mesón, si no me equivoco, que es acerca de Parkinson. Entonces, ese sí lo voy a estar como que me voy a detener un poquito más en ese, porque como ya saben, la dinámica es que ustedes pueden elegir un mesón y pues ahí ustedes escogen. Entonces, prácticamente todo lo vamos a abarcar ahorita en la teoría. Entonces, si se les hace como un poquito extenso o algo así, puede tardar, no tardarme tanto, pero si se les hace como un poquito extenso es justamente por eso, porque puede estar intentando que los mesones queden como bien entendibles en esta parte, ¿ok? Entonces, las estructuras, nosotros vamos a tener estructuras principales en esto de la configuración interna, como todo. Entonces, les voy a explicar, son 3 a grosso modo, así como grandote, ¿verdad? Y luego vamos a ir viendo como cada una. Estas 2 que miran acá se relacionan. Entonces, vamos a estar hablando de las masas de la estructura gris y de los núcleos basales. Los núcleos basales prácticamente nos van a controlar la actividad motora. Entonces, la configuración interna básicamente se centra en actividad motora. Ustedes ya van a ver que sí recibe aferencias, o sea, sí recibe como partes sensitivas, pero se va a encargar más que todo de la ejecución, ¿ok? De la actividad motora. Entonces, para mí esto sería como lo más pesadito de esta práctica y por último vamos a estar hablando de tractos de la sustancia blanca, que a ver si alguien me recuerda cuáles son esas fibras que pertenecen a la sustancia blanca. ¿Alguien ahí? Son De 3 asociación. fibras. Ajá, una es de asociación, muy bien. ¿Y las otras De 2? proyección, De proyección y... que si no me equivoco son, no me acuerdo, que tienen que ver con el cuerpo calloso. Ajá, las comisurales. Bueno, muy bien. Sí están prestando atención. Entonces, vamos a hablar de eso también. Entonces, a grosso modo, ustedes vamos a estar viendo lo que son los núcleos, o también se denominan ganglios basales, y pues como yo les decía, ¿verdad? Es de como relacionarlos. Se denominan basales por algo bastante lógico, y es porque se encuentran en la base de los hemisferios. Y las masas de sustancia gris, que van a ser esos núcleos basales. Entonces, previo como a comenzar, hablemos acerca de algunos términos para que nos metamos como en lleno a estos ganglios basales, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener componentes anatómicos, que esos componentes anatómicos va a ser el cuerpo estriado, que el cuerpo estriado a su vez va a estar constituido por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Alguien recuerda quién me forma el núcleo lenticular? Está formado por otros 2 núcleos. Un globo pálido disputado. Perfecto, muy bien. Entonces, componentes anatómicos. En los núcleos basales vamos a tener lo que va a ser el cuerpo estriado, que el cuerpo estriado a su vez está formado por el núcleo caudado y el lenticular,
que el lenticular a su vez está formado por el putamen y el globo pálido. Y también vamos a tener los cuerpos amigdalinos, que ya vamos a hablar más adelante de eso, y un datito curioso que les tengo ahí. Y también vamos a tener el claustro. Ok, aquí si miran el núcleo accumbens como con un asterisco, es porque hay literaturas que sí lo incluyen en el cuerpo estriado y hay literaturas que simplemente lo ignoran. Y pues mencionan que únicamente el cuerpo estriado está formado por núcleo caudado y núcleo lenticular. Otra cosa bastante importante a mencionar y que se lo voy a explicar más adelante cuando estemos hablando sobre la vía extrapiramidal, que cuando nos enfoquemos en lo del Parkinson, ¿verdad? Es que hay que hacer una diferencia entre cuerpo estriado y meramente el estriado. Ok, recuerdan que les dije que todo esto nosotros vamos a estar hablando de la parte motora, pero nosotros para que se ejecute la acción, nosotros necesitamos recibir esa aferencia. Entonces, el estriado básicamente se va a encargar de recibir todas esas aferencias de esos ganglios. Ya le voy a explicar cómo. Y el estriado pues está formado únicamente por siempre el núcleo caudado, pero únicamente por el putamen. Entonces, no está como a grosso modo el lenticular porque no está incluido el globo pálido. Y por otra parte, el globo pálido se divide en un segmento interno y un segmento externo, que ya se lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Entonces, solo como para ir avanzando un poquito, esto que miran acá, esto va a ser el núcleo lenticular y como yo les mencionaba, el globo pálido se divide en una porción interna y una porción externa. Entonces, es pálido porque se mira como más pálido. Miren aquí, esto que estoy como entre circulitos sería el globo pálido. Y esta es la porción externa y esta de aquí es la porción interna. Eso solo sería como para ir adelantando un poquito. También nosotros vamos a tener como un componente funcional. Entonces, aquí estamos hablando de componentes estructurales, ¿ok? Y aquí estaríamos hablando de componentes funcionales. ¿Qué componentes funcionales vamos a tener? Pues tenemos la sustancia negra, que, ok, aunque esta no se encuentra meramente en los hemisferios cerebrales, se encuentra en el mesencéfalo, pero es bastante importante de mencionarlo. Precisamente se encuentra en esta parte que se denomina la pars compacta. Y vamos a tener los núcleos subtalámicos y también tendremos los núcleos rojos, que son estos que miran aquí. Y si miran acá, yo tengo como la amígdala un poquito como excluida, pero no es que sea excluida totalmente ustedes. Porque, ok, nuevamente, les he estado diciendo que nosotros acá estamos hablando de un componente motor, ¿verdad? De un componente eferente. Entonces, ustedes me van a decir como, ¿y la amígdala qué onda ahí? Porque la amígdala es sistema límbico, ¿qué hace ahí? Pero en realidad, ustedes, la amígdala, por su ubicación anatómica, pertenece a un núcleo basal. Entonces, sí está incluida ahí. Y pues bien, ya entrando como un poquito más de lleno, podemos hacer como un repasito. Ya vimos lo que van a ser las estructuras principales. A grosso modo, vamos a tener prácticamente dos, que vamos a estar hablando de sustancia gris, con ella sus núcleos basales, y de fibras, ¿ok? De tractos de sustancia blancas que van a ser fibras, que ya nos mencionó, si no me equivoco, era César el que habló por ahí. Si me equivoco, me disculpan o me dicen que ya nos mencionó que hay tres tipos, ¿verdad? De las cuales vamos a estar hablando: comisurales, de asociación y de proyección. Y ya vimos los términos, un poquito acerca de estos ganglios, de estos núcleos, de que unos componen otros, y ya vimos como el componente funcional. Y ojo aquí porque la sustancia negra es bastante importante. Entonces, también ya vimos ahí como que hay un infiltrado, no totalmente infiltrado, que sería la amígdala. Ahora veamos meramente lo que va a ser el sistema motor. Entonces, acá tenemos un sistema motor que es meramente voluntario y un sistema motor que no es voluntario. ¿Ok? Entonces,
¿Cuál va a ser ese sistema motor voluntario? Va a ser estos ustedes, los tractos córtico-espinal. Y nuevamente, ¿cómo asociamos que los ganglios basales se refieren a aquellos ganglios que se encuentran en la base? Así como de que da, ¿verdad? Súper fácil. El tracto córtico-espinal va a ir desde la corteza hacia la médula espinal. Y esto se va a encargar básicamente de esos movimientos súper controlados como finos, como quien dice escribir, enviar un mensaje, agarrar un lápiz o cosas así, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos el tracto córtico-nuclear, que también se conoce como córtico vulvar. Y nuevamente, ustedes, si recuerdan los pares craneales, pues la mayoría van a tener una ubicación en el bulbo, ¿verdad? Entonces, córtico nuevamente va de la corteza y se relaciona bastante con esos pares craneales. Entonces, básicamente aquí nosotros vamos a tener movimientos más que todo como faciales. Entonces, de la masticación o faciales por el nervio facial, ¿ok? Pero eso es importante que sepan que el sistema piramidal es completamente voluntario. Y por la otra parte tenemos el sistema extrapiramidal, en donde aquí tenemos a los famosos núcleos que hemos estado hablando, ¿verdad? Y esto ahí sí va a ser completamente involuntario, ¿ok? Y pues tenemos como estas partes funcionales que va a estar regida por la sustancia negra, por núcleo subsalámico, por el núcleo rojo y el cerebelo. El cerebelo, ustedes, es bastante importante porque eh, no sé, ¿quién me puede decir como una función así súper, súper rapidita del cerebelo o qué piensan ustedes cuando hablamos de cerebelo? Control motor en general. Control motor. Muy bien, sí, tiene que ver con el sistema motor, ya lo vamos a ver también cuando hablemos como específicamente de esta vía, pero algo que quiero que es como que se les venga siempre a la mente cuando hablemos de cerebelo es coordinación, ¿ok? El cerebelo se encarga meramente de la coordinación. Uy, espérenme que alguien quiere entrar a la reunión. Ok, bueno, continuamos. Entonces, ustedes van a decir quién es el jugador. Ahí los que miran fútbol. Ronaldinho. Ok, ustedes dirán como, ¿qué ondas? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tenemos un jugador de fútbol? Entonces, miren, algo que les quiero explicar como de la vía extrapiramidal, eso también lo podemos relacionar con la vía piramidal. Con la vía piramidal sería como que ese jugador está muy consciente que lleva el balón en sus piernas y que, pues, ajá, tiene como que quitarse las defensas, no sé, pero que él está consciente de que lleva el balón y él necesita meter un gol. Pero en la vía extra piramidal, ustedes va a ser como que esa persona recibe y no es consciente. Si no queda muy claro este ejemplo, pues podemos tener este, que ese es más famoso, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si es más famoso, pero también es famoso. Entonces, tenemos ese jugador que lleva el balón y él está consciente que él lleva el balón. Por otra parte, tenemos el otro jugador de blanco que está consciente, o sea, la ejecución de que él necesita llevar como que su pie hacia el balón. Entonces, esto ustedes meramente es vía piramidal, porque ellos están muy conscientes del evento que están ejecutando. Por otro lado, ustedes tenemos la vía, a ver, creo que la puse por acá, la vía extrapiramidal. Este jugador de fútbol americano va a lanzar ese balón. Entonces, por otro lado, imagínense ustedes la persona que va a recibir ese balón. Esa persona no está como full consciente de qué ejecuciones tiene que hacer para recibir el balón. Solo sabe que va a recibir el balón. Y prácticamente esto después de un tiempo y esa gente que entrena y todo se vuelve de manera inconsciente. Y ahí es donde se activan todos esos ganglios basales para ejecutar un movimiento totalmente inconsciente. Entonces esa sería como la diferencia entre la vía piramidal y la extrapiramidal, básicamente como la conciencia, como lo voluntario que hagas el movimiento, ¿ok? Y pues, ¿cuál va a ser ese funcionamiento? Pues, como les mencionaba, es como
la conciencia de cómo voy a ejecutar el movimiento, de cuánta fuerza va a llevar mi movimiento y el planeamiento. Entonces es como la vía piramidal se planea, ustedes, y la vía extrapiramidal es completamente involuntaria. También hay un control cognitivo de la actividad, entonces es lo que les mencionaba, lo del planeamiento. Y algo súper curioso es que ese control cognitivo de la actividad extrapiramidal es controlado por el núcleo caudado. Se dice que es como el que mayormente se activa, ¿verdad? Cuando estamos haciendo ese control cognitivo. Entonces es como que yo pienso en que voy a levantar un lápiz y ahí el núcleo como que se está encargando de esa función va a ser el núcleo caudado. Y por otro lado tenemos como la modificación de la cronología y la intensidad de los movimientos, ¿okay? Que esto va a ser meramente ganglios basales. Entonces, en conclusión, si yo les preguntara de qué se encargan los ganglios basales, ustedes me tienen que decir que se van a encargar del control del tono muscular, que eso es algo que básicamente nosotros no lo podemos controlar, por eso es meramente involuntario, de la frecuencia, intensidad y de la amplitud de los movimientos. Entonces, básicamente en estas 4 palabras se puede resumir como el funcionamiento de estos ganglios, ¿ok? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Perfecto. Entonces, ahora, hablemos un poquito más sobre estos ganglios. Entonces tenemos el cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el antemuro o el claustro, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos el cuerpo estriado. El núcleo caudado. Algo súper importante de este núcleo es que hay que conocer como la parte anatómica. El núcleo caudado va a tener una cabeza, va a componerse también de un cuerpo y va a tener una cola. Entonces, previo como a analizar cada porción, algo que me interesaría que manejen acá sería como los ventrículos laterales. Entonces, esto que ustedes ven acá son los ventrículos laterales. Y los ventrículos laterales se dividen en astas. Entonces, vamos a tener el asta frontal del ventrículo lateral que se encuentra en la profundidad del lóbulo frontal. Vamos a tener el asta occipital de los ventrículos laterales que se encuentran pues en el lóbulo occipital. También tenemos el asta posterior, que el asta posterior se va a encontrar en el lóbulo temporal y la parte central de los ventrículos laterales, que sería esta de acá, se encontraría en el lóbulo parietal. Otra cosita súper importante, ustedes, es que hay un foramen. Hay un foramen que conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. A ver si me lo dicen. Los que están conmigo, estuvimos hablando de este foramen, si no me equivoco, anteayer. ¿Cómo se llama ese foramen? Ajá. De Monroe. Correcto. Entonces, es el foramen interventricular o foramen de Monroe. Y la importancia de este foramen es porque va a marcar un límite a ustedes. Entonces, básicamente de esta imagen me interesa como que conozcan esto, ¿verdad? Estos son los ventrículos laterales. Y estos ventrículos laterales pues van a tener porciones que se denominan astas. Nuevamente, asta frontal, que estas astas pues coinciden con el lóbulo, ¿no? Por eso el nombre. Frontal, occipital. Esta sí se denomina posterior, pero se encuentra en el lóbulo temporal. Y esta que se encuentra en la parte central, o sea, la parte central de los ventrículos laterales, y va a ser en el lóbulo parietal, ¿ok? Y pues el foramen interventricular o de Monroe, que me va a conectar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ¿ok? Entonces, ya conociendo esto, ahora sí va a ser como que mucho más sentido esta parte. ¿Por qué? Esto que miramos acá va a ser la cabeza del núcleo caudado. La cabeza del núcleo caudado, pues básicamente forma parte del asta frontal de los ventrículos laterales. Entonces, esta asta frontal que miramos acá, aquí se va a encontrar la cabeza del núcleo caudado. Por eso la importancia, ¿verdad? Otra cosa, ustedes me dirán como, ok, ¿y cuándo pasa de ser cabeza a ser cuerpo?
porque los límites son bastante importantes. Entonces, por eso les mencionaba lo del foramen interventricular o de Monroe, porque ese foramen me va a marcar el límite de cuándo pasa de ser cabeza a ser cuerpo, ¿ok? Y el cuerpo, pues, se va a encontrar en el piso del ventrículo lateral. Entonces, se va a encontrar en la porción lateral, valga la redundancia, del piso de los ventrículos laterales. Y por último, tenemos la cola, que, a ver ustedes, bueno, no sé, ¿verdad? Pero a ver si alguien intenta decirme qué es esta estructurita que vemos acá, esto rojo. El tálamo. Sin miedo. Ah, muy bien, es el tálamo, correcto. Y entonces, como pueden ver aquí, la cola me va a rodear el tálamo. Entonces, en la porción distal de la cola, nosotros vamos a tener ese núcleo amigdalino. Pero la importancia aquí del tálamo es porque, como ven, la cola rodea todo el extremo posterior del tálamo. Y básicamente va a ocupar como el techo del asta temporal, ¿ok? Como de la parte, ¿recuerdan que yo les mencioné? Vamos a ver acá, que esta parte de aquí es la del temporal. Entonces la cola va a ocupar como el techo, entonces se encontraría básicamente como por aquí, esa cola, ¿ok? Sí, abarca bastante ustedes, la verdad. Entonces eso sería como la parte anatómica básicamente de este núcleo. Y como les mencionaba, en los mesones, si ustedes escogen como el de sustancial, podrían ver todas estas partes que les estoy mencionando. Ajá. Con esta imagen ustedes solo tengo como algo ahí que mencionarles, porque es básicamente lo mismo ustedes. Si pueden ver, aquí está el tálamo. Entonces, ¿qué es lo que rodea el tálamo? Pues ya sabemos que sería la cola del núcleo caudado, ¿verdad? Y esto, que es la porción terminal, pues va a ser el núcleo amigdalino. Esto que básicamente se podría, es que no se puede ver en su totalidad aquí ustedes, porque si se fijan, eso rojito que se ve, básicamente es como la sombra del tálamo que nos ponen acá. Pero en esta imagen, eso sería esto. Y algo curioso ustedes de aquí, es que miran esta estructurita, como que parece una patita. No sé si miran, siento que se me está trabando la con los hipocampos, que ya vamos a ver más de eso. Entonces, miren, esta imagen la verdad que me gusta bastante porque podemos ver como cositas bien interesantes acerca de esto. Entonces, ¿se acuerdan que yo les mencioné como algo que parecía como una patita? Entonces, eso que miran acá, básicamente son estos de acá. Ahí ustedes me dicen que se me está trabando. ¿Me escuchan? Sí se escucha, solo que se traba por ratos. Ay, pero sí me están llegando a entender o se traba mucho. Algunas cosas se te entienden, otras se te pierden un poquito. Ay, ustedes, mil disculpas, la verdad, no sé, o sea, todo el día vi en el internet y ahorita justo a la hora de la reunión. Pero bueno, si me llevo a trabar mucho y me pierden o algo, párenme, me digan, repitan o lo que sea ustedes, pero, o sea, díganme, porfa. Y así, abran el micrófono porque la verdad es que no los estoy viendo. Entonces, me dicen, porfa. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos con. Ok, espérenme, o sea, si me escuchan, ya me dio como mal trip. No sé si ver si me conecto a otra red. Sí, ahorita se escucha bien. Ah, ok, bueno, súper. Entonces, me quedé ustedes en que esa parte que miran acá, que simula como una garrita,
yo lo miro como una patita, son los hipocampos. Entonces, si miran la similitud aquí, aunque es una vista diferente, pues aquí estaríamos viendo los hipocampos. Entonces, en las astas temporales, el piso que está formado por lo que ya les mencioné ahorita, que son los hipocampos, y luego vemos esto de acá, ustedes, que esto de acá es el fornix, que el fornix, pues ya lo vamos a ver como más adelante, que bueno, aunque la verdad el fornix no tiene como que mucho que ver en esta práctica, porque el fornix es sistema límbico, pero para que lo sepan, aquí está el fornix. Todo esto sería fornix, ustedes. Y el septum pelúcido. Esto que miran aquí es el septum pelúcido y es súper importante, porque el septum pelúcido hacia arriba, esto que miran acá, se va a conectar con la región anterior del cuerpo calloso, que ya le voy a explicar más adelante, pero esa región, para irles adelantando, se denomina rodilla. Y estas dos masas que pueden ver de sustancia gris, que son estas cositas de acá, son las cabezas del núcleo caudado. Entonces, si recordamos ustedes, nos vamos para acá, esa sería la cabeza del núcleo caudado. Yo les mencioné que esa cabeza se encuentra en el asta frontal de los ventrículos laterales. Entonces se encuentra como por aquí y ya viéndolo desde una visión anatómica, estos dos que miran acá, sería la cabeza de los núcleos caudados. Ustedes van a decir como, ok, pero yo cómo sé eso, o sea, sí sé que está en el lóbulo frontal, pero yo cómo sé eso ustedes. Entonces, ¿recuerdan que les mencioné que esto es el septum pelúcido? Bueno, se dice que el septum pelúcido se va a encargar básicamente de como separar esos ventrículos laterales. Entonces el septum pelúcido nos va a dividir los ventrículos a nivel de las astas frontales. Entonces, si miran como el septum pelúcido, ya saben que eso nos va a dividir los ventrículos a nivel de las astas frontales, por lo cual si estamos en las astas del lóbulo frontal, sabemos que esto sería la cabeza del núcleo caudado, ¿ok? Y pues bueno, si yo retiro todo esto haciendo un repaso, esto sería hipocampo, esto fornix, septum pelúcido, rodilla del cuerpo calloso, cabeza del núcleo caudado, ¿ok? Si yo retiro todo esto, ustedes, me va a quedar esta estructura. Entonces, ok, si yo retiro todo eso, me va a quedar meramente lo que va a ser el hipocampo y vamos a ver el fornix. Que el fornix, ya vamos a ver más adelantito, es un tipo de fibra de asociación. Y estas cositas que miran aquí arriba son los núcleos amigdalinos. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a hablar acerca del núcleo lenticular. ¿Sí me escuchan, verdad? Es que sigo con eso, ustedes como de que estoy trabada, no sé. Sí, ahorita sí. Ah, súper, bueno. Con tal se entienda, yo feliz. Entonces, ahora vamos a estar hablando ustedes de lo que es el núcleo lenticular. Entonces, miren, algo súper curioso. Vieron como de que la medicina es básica ustedes. Vieron qué fácil. Núcleos basales en la base. Núcleo lenticular, porque parece un lente, dicen. Entonces, esto se lo voy a explicar Parece. como más bonito aquí. Espérenme que alguien está haciendo. Ay, Dios, se trabó. Parece un lente, dicen. O sea, la literatura lo asocia como el núcleo lenticular porque parece lente, se supone. O sea, no sé si ustedes le miran la forma del lente, yo la verdad que no, pero así se dice. Esto. Ok, entonces, ubicémonos anatómicamente. El núcleo lenticular, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener el tercer ventrículo, a su lado vamos a tener dos estructuras, entonces ese sería el tercer ventrículo, a su lado vamos a tener dos estructuras que serían los tálamos y las estructuras que forman las paredes frontales de los ventrículos laterales van a ser los núcleos caudados, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esto
van a ser los tálamos y esto van a ser los núcleos caudados, ¿ok? Entonces, si miran esta banda de sustancia blanca, esto van a ser como un montón de fibras de sustancia blanca, tanto ascendentes como descendentes. Lo importante es que sepan que son fibras de sustancia blanca. Y esta que miran acá se denomina cápsula interna. O sea, estas fibras de sustancia blanca se denominan cápsula interna. Otra cosa importante, ustedes, estos son diferentes cortes, o sea, es el mismo corte, pero son a diferentes niveles. Entonces, por eso pueden ver como un poco de irregularidades. Pero lo importante es que nos ubiquemos nuevamente. Entonces, este sería el tercer ventrículo, ¿no? A su lado vamos a tener los tálamos y luego en los ventrículos laterales vamos a tener el núcleo caudado. Esta fibra de sustancia blanca se denomina cápsula interna. Por lo tanto, nosotros también vamos a tener otra fibra de sustancia blanca que se va a denominar cápsula externa, ¿ok? Entonces, en la cápsula interna, y pues nosotros vamos a tener en esta fibra básicamente el núcleo lenticular, o sea, el cual va a tener diferentes componentes y esos componentes van a estar divididos por sustancia blanca. Entonces, esto que miran acá, si notan como de que están divididos por sustancias blancas, pues nuevamente, el núcleo lenticular está compuesto por dos núcleos, que esos serían los componentes, cada uno de ellos divididos por sustancia blanca. Entonces, esto que vemos como más oscurito sería pues el putamen. Y esto que vemos más pálido, valga la redundancia, es el globo pálido. Y como les mencionaba, todos están divididos por fibras de sustancia blanca. Entonces, esas fibras de sustancia blanca es importante ustedes porque se denominan láminas medulares. Y nosotros vamos a tener una lámina medular externa, que la lámina medular externa es esta que les estoy señalando acá, y me va a dividir este núcleo, que es el putamen, del globo pálido, precisamente del globo pálido externo, ¿ok? Entonces, la lámina medular externa me divide nuevamente el putamen del globo pálido externo. Ojo ahí, ¿verdad? Y la lámina medular interna me divide ambos globos pálidos. Entonces me divide el globo pálido externo del globo pálido interno, ¿ok? Y pues ya sabemos que el caudado en esta vista, recuerdan que les mencioné que al par de los ventrículos laterales vamos a tener el núcleo caudado. Sí, ¿verdad? Entonces, recordemos qué núcleo me forma el caudado más el putamen. A ver si están prestando atención. El núcleo estriado. Si me escuchan. Perfecto. El estriado. Entonces, si miran esto, es el caudado y el putamen. Y miran estas fibras que están como bajando, siempre de sustancia gris. Entonces, esto que miran acá ustedes es el estriado. ¿Ok? Entonces, en este corte, nosotros vamos a tener estas cositas que miran acá. Esto ven como esta línea de sustancia gris. Esto se denomina claustro o antemuro. Y pues de antemano les digo que la función en sí se desconoce de esto. Pero algo súper importante, ustedes, es que se separa del putamen por la cápsula externa. Entonces, nuevamente, esto ustedes que miran acá es cápsula externa. Y esto, nuevamente en esta vía, esto que sería acá, este putamen y este sería el claustro. Y esto que miran acá está más delgado, aquí está más grueso, me va a separar el claustro del putamen, se denomina cápsula externa. Entonces, nuevamente, lo que me separa, recordemos, lo que me separa los tálamos del globo pálido interno, esta fibra de aquí, es la cápsula interna. Lo que me separa el claustro del putamen es la cápsula externa. Y lo que me separa el claustro de
pues básicamente la corteza, porque esto que miran acá es corteza, o también se le conoce a ustedes como corteza de la ínsula. Y esto me va, o sea, lo que me separa el claustro, que es esto de acá, con esta corteza se denomina la cápsula extrema, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos 3 cápsulas que son fibras de sustancia blanca que se van a encargar de separarme estructuras. Entonces, eso, como a manera de ya estar con los estudiantes, pues los tienen que manejar bien, ¿verdad? Como de que estas fibras. Y otra cosa es que la cápsula interna, que es esta de aquí, que me separa nuevamente el tálamo del globo pálido interno, pues tiene partes ustedes. Tiene un brazo anterior, que es este de aquí, tiene un brazo posterior y tiene una rodilla. El brazo posterior, pues me separa lo que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Globo pálido de los tálamos. Y esta pelotita que miran acá, adivinen qué es. Esto de aquí. Si esta es la cabeza, prácticamente. amígdala. A ver, ¿el qué? No sé si es la amígdala. La cola del Sí, núcleo porque caudado. vendría siendo la cola del caudado, que ya sabemos que es el cuerpo amigdalino, ¿verdad? Entonces, esa que específicamente, como para decirlo mejor, sería la cola del caudado, porque recordemos que acá estaría la cabeza, ¿verdad? Entonces, sí se extiende bastante, ¿ok? Entonces, ¿todo claro por esta imagen? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, eso, ¿verdad? El putamen y el globo pálido, que prácticamente ya lo expliqué en la imagen anterior, entonces supongo que podemos continuar. Ok, el núcleo accumbens. Ese núcleo es bien chistoso, ustedes. Es este precisamente. Este núcleo básicamente se dice que nace prácticamente sobre el septum y es un grupo de neuronas del encéfalo y están ubicadas donde el núcleo caudado y la porción anterior del putamen. Entonces, muchas literaturas dicen como de que desconocen si está o no está, por eso se agrega en el cuerpo estriado y en el estriado, algunos no lo agregan. Entonces, es como un núcleo que prácticamente está como descubriéndose, por decirlo así, aunque sí existe, ¿verdad? Y algo como que es súper curioso y bonito de este núcleo es que es un núcleo que se activa como en son de recompensa. Entonces, cuando ustedes hacen algo y saben que van a ser recompensados, pues este núcleo se activa y es lo que nos permite como hacerlo como con más motivación, por decirlo así, como de que sabemos que hay una recompensa, entonces prácticamente como todas esas fibras de sustancia gris viajan a este núcleo y se activan. Entonces se podría decir que es el núcleo de la recompensa. Ahora sí, ustedes. Ahora vamos a entrar en una parte que es acerca del mesón de Parkinson. Para hablar acerca de eso, nosotros tenemos que conocer la organización del sistema somatomotor. Entonces, para eso, nosotros tenemos diferentes áreas. Tenemos planeamiento, programación, ejecución y control. Entonces, este sistema somatomotor va a estar compuesto, si ustedes se fijan ahí, son meramente áreas motoras. Y por último, que tenemos el área 3, 1 y 2, que participa el cerebelo, que les mencionaba al inicio, que el cerebelo participa por básicamente coordinación. Entonces, tenemos el área 5 y 7 prefrontal, que ya sabemos que eso es meramente motor. Tenemos el área 4, que el área 4 es área motora principal o secundaria. Principal. Principal. Muy bien. Y el área 6, que es área motora secundaria, ¿verdad? Y por último, esas áreas que les mencionaba del cerebelo. Entonces, estas áreas prefrontales son las que se van a encargar básicamente de lo que va a ser el planeamiento y la programación. Entonces, estas áreas como que activan esos núcleos basales y pues inician con lo que va a ser el movimiento,
con los ajustes posturales, la dirección y la amplitud. Volvemos al ejemplo de los jugadores que les mencionaba de fútbol. Ellos están conscientes que necesitan quitar ese balón o que necesitan llevar ese balón a la otra portería, meter gol, pero ellos no están conscientes como de la demás postura de su cuerpo. Entonces, ay, miren, me voy a regresar, espero no se me trabe. Ok, creo que mejor con este. Si se fijan, él está consciente como de que él necesita lanzar ese balón. ¿Ok? Y él dice como, ok, yo voy a lanzar ese balón, pero él no está consciente como de todo lo que hace su cuerpo para lanzar ese balón con fuerza, que puede ser como esta postura que está adoptando con su otro brazo, como cómo se gira con el dorso y todo eso. Entonces de eso básicamente se van a encargar lo que les mencionaba, los núcleos basales, ¿verdad? Entonces nos regresamos a esta imagen. A esta imagen y pues estos núcleos se van a activar y van a decir como, ok, ustedes, hay que movernos. Y esto le van a dar como la orden a lo que va a ser el tálamo óptico ustedes, que el tálamo óptico está formado por dos núcleos. Está formado por el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral. El tálamo óptico es el encargado de decirle a la corteza, movámonos, literalmente ustedes. Entonces, los núcleos basales sí, se encargan como de todo lo secundario del movimiento, como de la postura que yo voy a adoptar, como de lo involuntario, ¿verdad? Para movernos. Y el tálamo óptico es quien le da la orden a la corteza motora, en este caso al área 4, que es el área motora principal, y el área 6, que sería el área motora secundaria, de movámonos, ¿ok? Entonces, esa información a la vez baja por lo que va a ser el tronco encefálico por medio de estas vías, que en este caso no las voy a mencionar porque no sé si ya tuvieron la práctica de médula, pero se hablaron ahí, y baja a la médula espinal, en donde pues se va a realizar lo que es la acción, ¿verdad? Entonces, y ustedes van a decir, ok, pero ¿y el cerebelo? ¿Qué onda? Porque ya ejecutas la acción acá. No, ustedes, también necesitamos control. Entonces, ¿se recuerdan que yo les decía como siempre que piensen en cerebelo, piensen en coordinación? Precisamente por eso ustedes, porque el cerebelo se encarga del equilibrio, de la propiocepción y de la coordinación. Entonces, el cerebelo es quien se encarga básicamente de que ese movimiento sea totalmente coordinado. Es quien se encarga de que Messi, por ejemplo, pues tire ese balón a la mera esquinita de la portería. ¿Ok? Es quien básicamente nos da como la coordinación de todo lo que estas áreas están planeando. ¿Ok? Entonces, este sistema somatomotor es bastante importante. Y algo que quiero recalcar aquí es que recuerden que el tálamo óptico, formado por dos núcleos, que ya los mencionamos, ¿verdad? El ventral anterior y lateral, son los que se van a encargar de decirle a la corteza, movete, ¿verdad? Bueno, ya teniendo en cuenta esta organización del sistema somatomotor, vamos a hablar un poquito de la vía extrapiramidal. ¿Por qué quiero hablar de esta vía a ustedes? Porque esto literalmente, cuando falla, hay Parkinson. Y algo súper importante, esta vía está regulada por una sustancia. Esa sustancia se denomina dopamina. La dopamina se sintetiza, esta sustancia que tenemos acá, súper importante, ¿verdad? Se sintetiza en esta estructura que miran acá, que es el mesencéfalo, específicamente en la pars compacta del mesencéfalo, donde está la sustancia negra o sustancia negra, ¿ok? Entonces, esta vía, primero que nada, va a estar regulada por una vía indirecta y una vía directa, ¿ok? Entonces, yo sé que pueden ver como un solo relajo acá, pero relájense porque yo sé que le van a entender. Entonces, vamos por partecitas. Esto que miran acá ustedes es la corteza motora, que básicamente serían todos estos componentes del sistema somatomotor. Entonces, todo esto que miran ustedes es la corteza. ¿Recuerdan qué hacía el tálamo óptico?
Hola. ¿Me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Hola. Sí. Bueno, súper. Me había preocupado. Sí, ¿Recuerdan se que me hacía trabó el un tálamo poco. óptico? Se me trababa. Es el centro de relevo y procesamiento de la mayoría de las señales somatosensoriales. Somatomotoras, perdón. Ajá. Entonces el tálamo, en palabras más fáciles de lo que mencionaste, le dice a la corteza que se mueva, ¿verdad? Le da la orden a la corteza, ¿ok? Excita a la corteza. Entonces, esto que miran acá es el tálamo óptico. El tálamo óptico se va a encargar de excitar a la corteza para que haya movimiento. Pero así como tenemos, o sea, no puede haber un movimiento excesivo ustedes, porque si hay un movimiento excesivo, ¿qué va a pasar? También van a ser movimientos torpes, incontrolados. Entonces necesitamos algo que, uno, me excite y otra cosa, que me inhiba, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener aquí unos neurotransmisores que son como los que nos van a ayudar. Tenemos el glutamato, que el glutamato es meramente excitatorio, y tenemos el GABA, que el GABA es meramente inhibitorio, ¿ok? Entonces, nosotros vamos, perdón. Entonces, nosotros tenemos aquí otras estructuras. Nuevamente, repito, esto que miran acá es la corteza motora, ¿ok? Esto es el tálamo óptico. Esto que miran acá ustedes es el cuerpo estriado, ¿ok? Bueno, es el estriado, perdón, el estriado. Esto que miran acá es el globo pálido externo y es el globo pálido interno. Entonces, si nos vamos a la imagen anatómica real, esta que miran acá, ¿recuerdan? ¿Ok? Aquí podemos ver como el globo pálido externo y el globo pálido interno. Entonces, como para que vayan asociando un poquito, ¿ok? Entonces, esto sería el estriado, ¿verdad? Luego está el globo pálido externo, globo pálido interno, y aquí tenemos un núcleo subtalámico, que ya vamos a ver la importancia. Ya conociendo como estas estructuras, pues lo primero que va a pasar es que el tálamo óptico me va a excitar la corteza. Le va a enviar señales a mi corteza motora y le va a decir que se mueva, ¿ok? Entonces, que se mueva. Como yo les mencionaba, si hay como un movimiento constante, también va a ser torpe. Entonces, este tálamo óptico necesita una estructura que le diga como, vos, ya, cálmate, ya, mucho movimiento. Esa estructura es el globo pálido interno. Entonces, el globo pálido interno lo que hace es que me inhibe el tálamo, ¿ok? Al inhibirme el tálamo, pues obviamente se reduce lo que va a ser el movimiento, ¿ok? El núcleo subtalámico me estimula el globo pálido interno. Entonces pueden pensar como que el globo pálido interno es como flojo, por decirlo así. Entonces necesita de otra ayuda para que le ayude a inhibir el tálamo. Entonces es básicamente como que el núcleo subtalámico es como que el globo pálido interno va al gym, pero no tiene resultados. Entonces el núcleo subtalámico le da esteroides al globo pálido interno, y así el globo pálido interno pues va a tener mayores resultados. Entonces, el globo pálido interno me inhibe el tálamo, pero necesita ayuda básicamente del núcleo subtalámico. Entonces, el núcleo subtalámico me excita el globo pálido interno. ¿Por qué? Si me excita el globo pálido interno, aumenta la actividad del globo pálido interno, ¿correcto? Y el globo pálido interno, ¿de qué se encarga? Pues de inhibir el tálamo. Por ende, de inhibir el movimiento, ¿ok? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a tener otra estructura, que es el globo pálido externo, ustedes. El globo pálido externo me inhibe el núcleo subtalámico. Por lo tanto, si el núcleo subtalámico me excita el globo pálido interno y el globo pálido interno me inhibe el tálamo y esto inhibe el movimiento, ¿qué pasa si el globo pálido externo me excita el núcleo subtalámico?
perdón, me inhibe el glúteo subtalámico. Básicamente el núcleo subtalámico no podría excitar al globo pálido interno y este no podría inhibir el tálamo, entonces habría movimiento. Perfecto, súper bien, muy bien. Exacto, ustedes. No lo puedo decir mejor. Si hay una inhibición del núcleo subtalámico, pues este no va a estar excitando correctamente el globo pálido interno, por lo cual el globo pálido interno no va a poder inhibir correctamente el tálamo, por lo cual el tálamo va a seguir enviando señales a esa corteza diciéndole que se mueva, ¿verdad? Y por otro lado, ustedes ahora sí vamos a esas vías. Nosotros vamos a tener la sustancia negra, ¿verdad? Entonces, esta sustancia negra que va a estar en lo que les mencionaba, en el mesencéfalo, que es donde se va a crear la dopamina en la pars compacta, va a tener dos vías. Es una vía indirecta y la vía directa. Entonces, estas vías van a tener dos receptores, ustedes. D1, que D1 es directo, y D2, que D2 será indirecto. Yo después les puedo mandar una imagen porque, ok, yo sé que aquí tenemos los colores como rojo y que rojo a nosotros en nuestra mente es indirecto, pero aquí en este caso al parecer es excitatorio. Entonces le pueden ver como una imagen donde esté con verde y rojo para como guiarlos mejor. Pero en este caso, recuerden, si esta D1, aunque esté de rojo, es excitatorio ustedes. Y D2 va a ser inhibitorio, aunque esté como en azulito, ¿verdad? Pero ajá, esto va a ser excitatorio y esto va a ser inhibitorio. Y esto ustedes puede ser una pregunta de examen. Entonces, ojo, porque les podrían preguntar como, o incluso podría ser como una pregunta, depende de quién los esté evaluando, como dónde se encuentran los receptores que regulan la vía directa y la indirecta de la vía espinotalámica, de la vía extrapiramidal. Entonces, ustedes ya saben que yo les mencioné que este es el estriado, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería que se encuentran en el estriado. ¿Ok? Entonces, nuevamente, estos receptores, que son los receptores que se van a encargar de regular la vía extrapiramidal, receptor D1, que es un receptor directo, y receptor D2, que va a regular la vía indirecta, se encuentran en el estriado. ¿Ok? Y pues básicamente esto se va a encargar de uno, favorece el movimiento. Y usted me va a decir, ¿cómo? Pues inhibe el globo pálido interno. Y ya sabemos que el globo pálido interno es el que inhibe el tálamo y el que cancela el movimiento. Si de uno lo inhibe, básicamente favorece el movimiento porque no estaría inhibiendo el tálamo óptico. Y por otro lado tenemos D2, que D2 va a disminuir el movimiento. ¿Por qué? Porque va a inhibir el globo pálido externo, que el globo pálido externo, recordemos que nos inhibe el núcleo subtalámico. Y el núcleo subtalámico, pues ya sabemos que lo que va a hacer es que estimule el globo pálido interno y eso va a hacer que inhiba mucho más el tálamo óptico. Entonces, básicamente, en palabras sencillas, D1 favorece el movimiento. ¿Cómo? Inhibiendo el globo pálido interno. Y D2 inhibe el movimiento. ¿Cómo? Inhibiendo el globo pálido externo. ¿Ok? D1 inhibe globo pálido interno, D2 inhibe globo pálido externo. Y así se llevaría de una manera correcta la vía extrapiramidal. Pero ¿sabes qué pasa en el Parkinson? En el Parkinson no hay dopamina, no hay una síntesis correcta de esta sustancia. Entonces, ¿qué está pasando? Si sabemos que estas dos vías son reguladas por la dopamina, y si no hay dopamina, no hay combustible. Entonces, estas dos vías no se van a llevar a cabo, por lo cual, D1 no va a inhibir el globo pálido interno, por lo cual el tálamo se va a estar como sobreexcitando y eso me va a provocar una bradicinesia, que la bradicinesia en sí son movimientos torpes e incontrolados. Y por otro lado, D2 no va a estar inhibiendo el globo pálido externo, por lo cual me va a estar favoreciendo un movimiento, pero va a ser un movimiento completamente torpe. Por ende, nosotros vamos a tener este tipo de lesiones, que pueden ser hipercinéticas, como todas estas, corea, atetosis, balismo o hemibalismo. En este caso, ustedes ya vieron que mi internet está muriendo, no les voy a poder proyectar como videos, pero
prácticamente en todas esas enfermedades, ustedes van a ver lo mismo. Movimientos completamente torpes. Y hipocinéticos, que eso es como lo más común, que es lo que les mencionaba, la bradicinesia. Y pues todo esto radica en lo de la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Por esto de aquí. ¿Okay? Entonces, pasando a esto, pues terminaríamos como ese mesón, ¿verdad? Entonces ya vamos como un repasito, llevamos sustancia iris, listo, ya la vimos todas, y ya vimos como el mesón de Parkinson, nos quedaría como las fibras nerviosas, que al inicio me las dijeron, entonces muchas felicidades ahí. Sí, nosotros tenemos tractos de sustancia blanca. Esos tractos de sustancia blanca van a estar formados por 3 tipos de fibras, ¿ok? Esas fibras van a ser fibras comisurales, vamos a tener fibras de asociación y vamos a tener fibras de proyección, ¿ok? Entonces, bien, las fibras comisurales, ustedes. Las fibras comisurales van a ser esas fibras que van a unir un hemisferio con el otro hemisferio. Es decir, el hemisferio con el izquierdo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros vamos a tener el cuerpo calloso, la comisura anterior, posterior, avenular y fornix. De estas, ustedes, la más importante es el cuerpo calloso. Pero todas estas son fibras comisurales. Entonces les pueden preguntar como, enumérame los tipos de fibras comisurales y son estas, ¿ok? Entonces, el cuerpo calloso es la comisura más grande del cerebro, ustedes. Se localiza en el fondo de la cisura interhemisférica. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso, aquí pues hay un corte, ¿no? Pero el cuerpo calloso básicamente es la estructura que me va a unir ambos hemisferios. Por eso les decía yo que de las fibras comisurales es la más importante, porque es esa fibra que me une literalmente a ambos hemisferios. Y ya sabemos que las fibras comisurales se va a encargar de transmitir de un hemisferio a otro. Entonces, el cuerpo calloso tiene partes, pero esa se la voy a explicar como que mejor aquí. Ajá. Entonces, esto que miran aquí, chicos, es el cuerpo calloso, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, el cuerpo calloso tiene partes. Esto de aquí es la rodilla del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Luego aquí tenemos el cuerpo el cuerpo del cuerpo calloso, valga la redundancia. Y lo último que miran acá, esta proyección posterior, se denomina esplenio del cuerpo calloso, ¿ok? Entonces, si se fijan acá, nosotros vamos a tener una curvatura, ustedes. ¿Se fijan en esto? Esa curvatura que hay en la región anterior de la rodilla se denomina pico del cuerpo calloso, ¿ok? Si se continúa esto que miran acá, se denomina laminilla rostral. Y esto se va a comunicar con una estructura que sería la comisura anterior, ¿ok? Entonces acá ya tenemos como otra explicación de otra fibra comisural, ¿verdad? Que sería esta de acá, la comisura anterior. Si nos vamos posterior, ustedes, esto que miran acá, déjenme ver, sí, esto que miran acá es el tallo de la glándula pineal. Entonces, esto es el tallo de la glándula pineal. Si nos vamos hacia arriba, ustedes, como por aquí, vamos a tener la comisura avenular. Que la verdad que de la comisura avenular hay muy poco que decir, prácticamente nada. Ya vamos a ver eso. Y si nos vamos por debajo del tallo de la pineal, vamos a tener ustedes lo que es la comisura posterior. Entonces, esta que ven acá es la comisura anterior, esta que ven acá es la laminilla rostral, esto es el pico del cuerpo calloso, esta sería la rodilla del cuerpo calloso, cuerpo, esplenio, y esto que ven acá, comisura posterior, cuerpo avenular o comisura avenular, y esto sería como el tallo de la pineal. La comisura posterior, ustedes, está por encima de los colículos superiores del mesencéfalo. Entonces, como si se pierden,
pueden buscar como los colículos superiores del mesencéfalo, que son estas dos cositas que miran acá, y esta inmediatamente miren que es la comisura posterior, ¿ok? Entonces, de la comisura anterior, pues básicamente ya estuvimos hablando, pero algo como súper importante es que esta comisura anterior, la pueden ver ahí o la pueden ver aquí, esa comisura anterior que miran acá, me conecta ambos lóbulos temporales a ustedes. Eso es como súper importante, porque me va a conectar, como les mencionaba, ¿qué van a hacer las fibras comisurales? Me conectan el hemisferio, este hemisferio con este hemisferio. Hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Entonces, no, al revés. No me había fijado cómo estaba la imagen, al revés. Pero ajá, lo importante es que me conectan ambos hemisferios. Entonces, la comisura anterior es bastante importante también, porque me va a conectar ambos lóbulos temporales, ¿ok? Esa cosita que miran acá, esto que miran acá, me conecta ambos lóbulos temporales, ¿ok? Y otra cosa, es que esta comisura anterior tiene una parte anterior, valga la redundancia, aunque se denomine así, que me conecta a los bulbos olfatorios a ustedes. Entonces, eso también es bastante importante. Y la parte posterior de la comisura anterior me conecta los cuerpos amigdalinos. Recordemos, ¿verdad? Siempre de ambos hemisferios. ¿Ok? La comisura posterior, que recuerdan esta cosita que les mencionaba que está arribita de los colículos del mesencéfalo, entonces esa es la comisura posterior. La comisura posterior permite la decusación de las fibras, ustedes. Entonces ustedes saben que nosotros tenemos como varios fascículos que se decusan. Por ejemplo, aquí el que les pusimos es el fascículo longitudinal medial. ¿Qué va a permitir esto a ustedes? Este fascículo, para que hagamos como un poquito de memoria, por si acaso, me va a conectar el cerebelo y el oído interno con los núcleos de los nervios oculomotores. Entonces, sí es importante, pero podríamos como, o sea, en orden de importancia, podríamos decir como que el cuerpo calloso y luego la comisura anterior y después la comisura posterior. Porque sí es importante ustedes, o sea, es el que permite como la decusación de esos fascículos y ya sabemos que esos fascículos pues van a tener que ver. Y les mencionaba ¿no? El avenular, que para guiarnos, pues buscamos el tallo de la pineal y arribita está. Y básicamente por eso les dije que casi no hay nada que decir ustedes. Eso se desconoce completamente su función. Entonces, ahí existe. Y aquí ustedes se acuerdan que les mencioné esto. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Qué era esto? A ver. El hipocampo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y esto? Esto de aquí. El septum pellucidum. Perfecto. ¿Y estas cositas de acá? La La cabeza. cabeza del núcleo tardado. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que les dije, aquí está la rodilla del cuerpo calloso? Pero está cortada, obviamente, ¿verdad? Entonces, ajá, ya que hicimos ese repasito, muy bien que están en clase, ¿verdad? Esto que miran acá ustedes es el fornix. Entonces, ¿se acuerdan que o sea, se los mencioné antes? Y pues ahorita se los digo. Esto también es una fibra comisural. Y el fornix básicamente, pues, comunica los hipocampos ustedes. Si se fijan, este hipocampo se comunica con este mediante esta fibra comisural, que es el fornix. Entonces, es bastante importante. Como les mencionaba, en esta práctica no estamos hablando de sistema límbico, ustedes, pero el hipocampo es muy importante, porque el hipocampo básicamente es donde está nuestra memoria, ¿ok? Y nuestros recuerdos y todo eso. Entonces, eso es meramente sistema límbico, pero sí es importante que sepan que esta fibra comisural, pues la comunica. Entonces, así como a manera de tip, no sé si los he mareado, ¿verdad? Pero así como a manera de tip, es importante como que sepamos cuáles son las fibras comisurales, pero aún más importante que sepamos qué nos unen esas fibras comisurales. Porque, ok, puedo saber de que estas son las fibras comisurales, pero lo que a mí me interesa más que todo es saber
qué estructuras de ambos hemisferios me unen. Excepto esta, ¿verdad? Que esta está por existir. Pero, ajá, ¿verdad? O sea, es importante saber qué estructuras me unen. Bien, ya casi terminamos ustedes. Ya falta poquito. Si se fijan, esto de sustancia blanca es como más sencillo. Es más bonito, por decirlo así. No más bonito, pero más sencillo. Entonces, ya pasamos a las fibras comisurales. Ahora hablemos de las fibras de asociación. ¿Cuál es la diferencia? Que las fibras de asociación me van a comunicar con áreas del mismo hemisferio. ¿Ok? Recordemos, las fibras comisurales me comunican con áreas de diferentes hemisferios, de ambos hemisferios, como de aquí a acá. Y las fibras de asociación me comunican con estructuras de los mismos hemisferios. Y pues se clasifican en cortas y en largas. Acá nosotros vamos a tener el cíngulo, también tenemos el fornix. El fornix tendríamos también la estría terminal, fascículo longitudinal superior, el longitudinal inferior, el lucinado y el fascículo fronto-occipital superior e inferior. Lo importante de acá, chicos, es que me digan como que estas fibras me van a conectar como áreas del mismo hemisferio. ¿Ok? Entonces, aquí se pueden ver como, vamos a ver, aquí está el cíngulo, este es un fascículo, el uniforme, que se pueden ver como que está, ok, sé que no se mira bien porque acá está como todo el cerebro en sí, pero es importante como que sepan que es del mismo hemisferio, ok, y pueden ir como de una parte a otra. Entonces lo que les decía, por ejemplo, el occipito frontal va desde el lóbulo, perdón ustedes, desde el lóbulo frontal hacia el occipital. Y una función de eso que podríamos como entender es, por ejemplo, la transducción de la imagen, que nosotros sabemos que en el lóbulo occipital es donde se encuentra básicamente las áreas visuales. Entonces, la información viaja desde la corteza frontal hacia occipital por medio del nervio óptico, ¿verdad? Luego el quiasma óptico, la decusación y todo eso, y se termina de interpretar en el lóbulo occipital. Entonces, así van básicamente estas fibras, ¿ok? Y por último, tenemos las fibras de proyección. Estas fibras, nosotros van a ser fibras aferentes y eferentes que me van a conectar la corteza con centros inferiores. Me van a formar parte de la corona radiada, ya van a ver al decusarse con las fibras del cuerpo calloso. Y se colocan entre el cuerpo estriado y el tálamo. Y ustedes, algo importante acá, ¿recuerdan la cápsula interna? Entonces nos podemos volver a ir. A ver, una imagen. Uy, qué tan atrás está. Ah, bueno, en esta, no, esta está más bonita. Ajá, esto que ven acá, recuerdan que es la cápsula interna. Entonces, bueno, ya que estamos en esta imagen, repasito. Cápsula interna, ¿ok? La cápsula interna me divide el qué? Básicamente, los tálamos del globo pálido. Luego, nosotros vamos a tener la cápsula externa, que la cápsula externa me divide el claustro del putamen. Y por último, vamos a tener la cápsula extrema, que me divide el claustro de la corteza de la ínsula. Entonces, ya que vimos esa cápsula interna, para que veamos relacionando, ¿verdad? Eso me va a pertenecer a este grupo de fibras de proyección, ¿ok? Y pues esto ustedes básicamente yo ya se los expliqué. Miren que acá tenía la imagen y me fui hasta atrás. Pero básicamente yo ya se los expliqué a ustedes, que se divide en porciones y esas porciones pues lo que me va a dividir, ¿verdad? Que sería el brazo anterior, la rodilla o el cuerpo y el brazo posterior. Y acá también tenía la imagen y me fui hasta atrás. Pero bueno, entonces eso sería, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a dejar de proyectar. Ok, ¿todo claro entonces, chicos? Sí, ¿verdad? Bueno, ahí sí ya lo estoy viendo.
Bueno, igual, ya saben, ¿verdad? Si se les presenta alguna duda, si no me entendieron en algo, si me trabé en algo, me pueden escribir, no hay problema, ¿ok? Y eso sería, ahorita solo tomo la captura y cheque. Bueno, ustedes, gracias, la verdad, gracias por su tiempo y muchos éxitos y suerte a todos. Más que todo éxitos, porque no necesitan suerte. Descansen, feliz noche. Gracias, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.